Bueno, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Les mando un saludo a toda la Universidad de los Andes. La verdad que es un placer y un orgullo que estéis aquí presentes para ver la película. Una peli que se va a estrenar próximamente en cines en Colombia. Con mucho deseo de que la disfrutéis y bueno, de que os guste. Un saludo desde Galicia. Querían democratizarlo todo. Se trataba de redistribuir el poder. El objetivo es dotarnos de un marco legislativo que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la administración de justicia. La película se centra más en la narrativa y en la expresión audiovisual de estos dilemas también, ¿no? Y de este choque, ¿no?, entre inteligencia artificial y democracia. Encarna muy bien el dilema de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, ¿no? De qué manera juzgamos los hechos, de qué manera los humanos o una inteligencia artificial pueden enfrentarse a un proceso judicial y cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Cómo mira una inteligencia artificial este proceso? Pues simplemente tener un acusado que busca en él y que busca un humano, o sea, un juez, una jueza, cuando lo tiene delante y tiene que tratar de indagar, digamos, averiguar, establecer unos hechos probados, bueno, intuir o sentir también si esa persona está entrando en contradicciones o está diciendo la verdad o no, pues interviene muchísimo, ¿no?, en la manera de juzgar de las juezas o de los jueces, ¿no? La capacidad de emocionarse, la capacidad de sentir, de empatizar, de intuir, de ser una persona entre personas, o sea, una parte de la sociedad. Digamos, hay elementos específicamente humanos, ¿no?, en la manera que tenemos de hacer justicia. Millones de procesos de todos los juzgados de este país simultáneamente y en menos tiempo de lo que tarda un funcionario de justicia en tramitar su baja por depresión. Yo lo que quería era un poco no generar una distopía o la sensación de que estás viendo una película futurista, sino simplemente darte a entender que el mundo de la película es tu mundo, digamos, es el mundo de hoy en día, y simplemente la inteligencia artificial está más presente en todo tipo de contextos, en todo tipo de ámbitos de la sociedad, y toma cada vez más decisiones que nos afectan en nuestro día a día, y simplemente se ha vuelto más transparente todavía. O sea, ya se la ve menos, digamos, pero a la vez está influenciando más a la sociedad. Y una de las ideas sí que era contrastar el cómo mira la realidad, la inteligencia artificial, cómo la miramos los humanos, ¿no? Y luego tratar de meternos en cómo la ve Carmen, ¿no?, a la hora de juzgar a una persona. Y bueno, y la idea era cómo afectan esas diferentes formas de llegar al resultado final y de qué manera llega uno, de qué manera llega otro, y si realmente podemos llamar justicia a lo que hace la inteligencia artificial. Esto es algo que también es un tema casi filosófico, porque realmente muchas veces es como que nos negamos a aceptar que el resultado final al que llega una máquina es correcto porque precisamente no ha tomado el mismo camino que el ser humano para llegar a ese resultado, ¿no? Ese es parte del debate de la inteligencia artificial. El sistema no está listo. Alicia, los inversores están esperando un lanzamiento y los gobiernos también. No es el momento. La idea era aprovechar también todas las polémicas y todos los debates actuales sobre la justicia, ¿no? Pues el tema de que es ineficiente, de que está politizada, de que hay una demasiada interferencia de las emociones o de los sesgos o de los prejuicios de clase, de raza, de género. Digamos que todo eso está contaminando la idea de la justicia, y bueno, era poner todo eso en la mesa para que el espectador también participe en ese debate hasta llegar hacia el final, ¿no? También Carmen, la protagonista, hace todo ese viaje. Al principio ella está en el medio, critica las asociaciones judiciales, pero también está desconfiada de la empresa tecnológica y del poder político, y necesita hacer ese viaje para descubrir primero cómo funciona el software, luego qué hay detrás de la muerte de Alicia Kovac. Su viaje, espero que también el nuestro en la película. En cuanto se apruebe el referéndum, las sentencias de TNT dejarán de ser recomendaciones. Te daré acceso al algoritmo a cualquier parte que quiera conocer. ¿Es lo que marca la ley? La ley. No me jodas, Carmen. Cuando eliminas del proceso los condicionantes humanos como la ideología, la emocionalidad, los sesgos de raza, de género o de clase, el ciudadano las percibe más justas. No va a ser ninguna moda, va a ser claramente algo que va a revolucionar la sociedad. Ahora ya la gente tiene ChatGPT para hacer todo tipo de tareas. Antes nos sorprendió tener una calculadora. La inteligencia artificial es capaz de muchísimo más. Va a intervenir en todo tipo de ámbitos en la sociedad. Tenemos que empezar a debatirlo ya, porque
después de la justicia viene la política, digamos, va a entrar en nuestras democracias y va a haber un choque fuerte. Entonces hay que empezar a debatir sobre cómo queremos usar la inteligencia artificial en la democracia. Ten cuidado. ¿No te dijeron nada? Me estáis espiando. Bueno, damos inicio al conversatorio. ¿Pueden ser más justos los robots que los humanos? Invitamos al escenario a Juni Montoya, ella es doctora en educación de la Universidad de Illinois, becaria Fulbright, abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Actualmente es gerente de la Dirección de Desarrollo e Innovación Pedagógica y Curricular. Juan David Gutiérrez es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, investiga y enseña sobre política pública, inteligencia artificial, competencia y regulación y gobernanza de los recursos naturales. Es PhD de Política Pública de la Universidad de Oxford, Magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Bolonia. También obtuvo maestría en Políticas Públicas en América Latina en la Universidad de Oxford. Y Marta Beltrán es directora del Sistema Informativo del canal City TV, es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle. Ha trabajado en medios como El Tiempo, revista como Credencial, Soho, Gaceta y Don Juan. Además, fue asesora de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá y colaboró con Colcultura, el Ministerio de Cultura. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio Álvaro Gómez Hurtado y el reconocimiento Alfonso López Michelsen. Sean bienvenidos. Tenemos también el privilegio de la compañía de Lady Avendaño, quien es intérprete de lengua de señas colombiana. Entonces, bienvenidos, modera Marta Beltrán. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, buenas tardes. Bueno, según lo que acaba de decir Simón Casal, el director de Justicia Artificial, no estamos en un mundo distópico, ni futurista, ni imaginario, ni indeseable, sino que estamos en el hoy, en la realidad, en el ahora. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo lo ven ustedes, profesores? ¿Están de acuerdo? Sí, de hecho, este año vamos a lanzar una base de datos de sistemas de toma automatizada del uso del sector público colombiano, en donde van a encontrar casi 300 sistemas usados por entidades del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal, tanto de la rama judicial como de la rama ejecutiva. Yo hice una lista de todas las tecnologías que aparecen en la película, que no nombraré para no hacer spoilers, y todas están disponibles hoy. Y algunas o muchas de ellas se han tratado y se han usado en Colombia o ha habido pilotos en la justicia de Colombia y Bruselas. Pero digamos algunas, 5 cosas que veamos en la película y que en este momento se estén utilizando. Reconocimiento facial, predicción digamos, de futuras conductas, reconocimiento y clasificación de otros objetos. Bueno, digamos que eso solo como por dar 3 ejemplos que aparecen constantemente en la película. Hay un tema de vehículos autónomos, que eso, digamos que todavía no ha llegado al nivel que Elon Musk ha prometido durante la última década, pero sí hay vehículos autónomos en algún grado. Juni. Yo haría solo una precisión, y es que si bien todo eso está disponible, pues todavía las sentencias las dictan jueces. Otra cosa es que se apoyan en la IA, y si uno es irresponsable, si uno es un juez irresponsable, podría dejar que lo que dijo la IA sea la sentencia, pero en estricto sentido responde el juez por la sentencia. Ahí viene otra pregunta. Sabemos que lo usamos desde hace ya varios años. Éticamente, ¿hasta dónde estirar esa pita? ¿Cuál cree usted que es el tope, el techo? ¿Eso yo? Dale, Juni, sí. Pues yo creo que hay muchos topes éticos, y pues el primero es delegar la responsabilidad de una cosa como la justicia en la IA. O sea, como que delegar la responsabilidad del ser humano en la toma de decisiones que son cruciales para la vida de las personas y para la sociedad en general. Y ahí no estoy hablando solamente de la justicia, sino en general lo que sería la responsabilidad por la toma de decisiones.
Yo agregaría que hay diferentes tipos de tecnologías, digamos, basados en sistemas de inteligencia artificial, y que la pregunta tiene un gran depende, y es ¿qué tecnología? Porque hay muchas, digamos, no podemos hablar como en abstracto de la inteligencia artificial realmente, porque eso es como usar la palabra vehículo. Pues vehículos, hay todo tipo de vehículos, necesitamos reglas para diferentes tipos de vehículos, dados los diferentes riesgos que generan, por ejemplo. Pero agregando, digamos, yo estoy de acuerdo con Juni, que no solo es la dimensión ética que ella mencionó, sino también la dimensión de los derechos fundamentales. No es lo mismo yo decir a alguien de pronto no fue ético, a alguien vulneró los derechos fundamentales de otra persona, o el Estado vulneró los derechos fundamentales de una persona. Por eso el llamado, digamos, a que no simplemente haya un desarrollo y uso ético de sistemas de inteligencia artificial, sino que también, particularmente para ejercer funciones públicas, tiene que haber también digamos, unas medidas que garanticen la protección, respeto y promoción de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el riesgo para la democracia también? O sea, ¿qué implica la inteligencia artificial para la democracia? ¿Qué pone en riesgo? Y si el beneficio claramente sería para quienes la desarrollen. O sea, ¿cómo funcionaríamos ahí? Los que no tenemos el acceso, ni el dinero, ni las posibilidades. Pues yo creo que ya diste la respuesta en la pregunta, porque tiene que ver totalmente con el control de la IAG por parte de las compañías que la desarrollan y obviamente en su interés y en su beneficio, frente a lo que sería en el caso del sistema de justicia, pues un sistema de justicia al servicio de la sociedad y no al servicio de los intereses de una compañía comercial. Y está también el tema de la brecha, el tema de quiénes tienen acceso y quiénes no tienen acceso a herramientas como esta. Pues ustedes ya escucharon el tráiler y la entrevista, entonces no hay ningún spoiler en decir que la película trata sobre el uso del sistema de inteligencia artificial para tomar decisiones en justicia y donde hay un grado muy alto de automatización. Esa pregunta la acaba de abordar la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T323 del 2024 que salió hace unas pocas semanas, en donde entre otras se hace esa pregunta, como ¿cuáles serían las consecuencias de que un juez utilizara un sistema de inteligencia artificial para tomar la decisión directamente, o mejor aún, como lo plantea la Corte, es qué pasaría si es la máquina la que toma la decisión y no el juez. Y la Corte, en un documento muy completo en el que explica esa y otras preguntas, dice, al menos en Colombia, eso iría en contra de la Constitución, sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque primero, hay un derecho fundamental a que haya un juez natural, es el juez como preestablecido, no que arbitrariamente yo te asigne un juez. Y todos los tratados de derechos humanos se refieren a esos jueces como seres humanos, no como máquinas. Pero más allá de la pregunta de si la norma dice expresamente que debe ser un ser humano y no una máquina, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con estos sistemas que no son objetivos, que no son neutrales? Porque las decisiones de digamos, de cuáles son las variables del modelo, de cuáles son los pesos de esas variables, de qué datos nutre el modelo, no son decisiones asépticas, libres, digamos, de consecuencias políticas, y cuando digo la palabra política, estoy hablando en últimas es de poder, del poder. Entonces, la Corte Constitucional dice, estos sistemas bien podrían tener sesgos, como lo vemos en la vida diaria. ¿Y qué pasa si nuestros jueces empiezan sin saberlo a usar máquinas para tomar decisiones que, digamos, de manera masiva reproducen sesgos y por lo tanto podrían vulnerar a las personas, por ejemplo, en el derecho a la no discriminación? Entonces, las preguntas que aborda la película y la que tú acabas de hacer sobre la democracia son de hoy. Podríamos también hablar otro rato larguísimo acerca de las consecuencias en procesos electorales y más ampliamente en procesos que tienen que ver cómo la ciudadanía se informa sobre la política, sobre lo que hace el Estado, sobre lo que no hace el Estado, y sobre eso también podríamos hablar muy largo de los efectos actuales y futuros de algunos de esos sistemas. Si volvemos a lo que nos plantea la película, digamos que el argumento o los argumentos que utilizan básicamente es que gracias a la inteligencia artificial podrían crear una justicia menos corrupta, menos sesgada, más transparente, menos contaminada. ¿Es verdad? Lo dudo.
Yo creo que uno podría ver como una gran ventaja de la inteligencia artificial el que produjera una justicia más eficiente, eficiente en términos de rapidez. Y si el único atributo que la justicia tuviera o que nos preocupara fuera la consistencia, uno podría decir es mejor, porque sus decisiones serían más consistentes en el sentido de tiene una base de datos normativa, tiene una base de datos jurisprudencial y siempre va a tomar decisiones que sistemáticamente dan cuenta de esa información. Pero resulta que pues la justicia no solamente tiene que ser consistente. Entonces, ahí el juez humano tiene mucho que aportar porque, por ejemplo, la IA no siente empatía por las personas. La IA no puede interpretar el contexto. La IA no puede hacer innovaciones, que es una de las cosas que hacen los jueces. Los jueces ayudan, los jueces no solo usan la información que ya está y toman decisiones basadas en la información que ya está, sino que en función de valores éticos, de intenciones políticas, toman decisiones que modifican el contexto. Entonces pueden hacer que la sociedad cambie por razones de justicia, por razones de equidad, por razones políticas no en el sentido de poder, sino políticas en el sentido de qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos vivir juntos. Y en ese cómo queremos vivir juntos pueden darle peso a unos valores que la IA nunca podría hacer. O sea, no es la forma como funciona. En ese sentido, si entiendo bien, digamos que toda la humanidad del juez, del abogado, de quien está tomando una decisión cuenta y tiene un peso enorme frente a la máquina, y en ese sentido jamás la máquina podría reemplazar la inteligencia humana. Sí, pero se me olvidó hablar de los sesgos, que era lo que tú me estabas preguntando. Y yo creo que en esa humanidad hay sesgos, por supuesto, pero en la IA también hay sesgos. Y esos sesgos vienen de quién es el dueño, quién la programa, con qué información se la programa. Yo leí hace poquito un tema que me pareció interesantísimo sobre el colapso, el riesgo de colapso del modelo, y es que los modelos que existen están alimentados de información producida por los humanos y más o menos reproduce el mundo como es con lo mejor de nuestro saber. Pero en la medida en que la IA está produciendo información, esa información empieza a formar parte de lo que alimenta la IA, incluso con temas de alucinaciones, es decir, de información creada erráticamente por la IA. Entonces, cada vez más las IAs van a alimentarse de información de no tan buena calidad. Si uno piensa en eso, el resultado es catastrófico. Yo quisiera matizar la pregunta y la respuesta, porque sí es verdad que cuando uno revisa cuál es la promesa de valor de las empresas y de estas tecnologías, es efectivamente vamos a hacer la justicia más eficiente, vamos a hacer la justicia más efectiva, seguramente puede llegar a ser más objetiva. No me queda muy claro si transparente, porque no hacen necesariamente el proceso más transparente, pero ellos sí lo venden como que eficiencia y efectividad. Y en un contexto en el cual en la justicia en Colombia, y no solo en Colombia, sino en muchos lugares, está completamente congestionada y colapsada, pues eso es música para los oídos de cualquiera que dice, oiga, ¿y en verdad esto sí es así? Entonces, claro, hay un primer problema y es de la inflación de unas expectativas sobre lo que se puede lograr con estos sistemas. ¿Qué tan realmente va a ser más eficiente? ¿Qué tan realmente va a ser efectivo? Más allá de esos efectos colaterales que estábamos mencionando junio. Pero en esta universidad nosotros entre enero y junio de este año capacitamos a 1.400 magistrados, jueces y servidores judiciales de la rama judicial colombiana sobre fundamentos de inteligencia artificial para la aplicación para la administración de justicia. Un curso que diseñamos en la Escuela de Gobierno y que realizamos en la Escuela de Gobierno con otros profesores de la universidad. Y en mis clases yo comienzo por explicarle a los magistrados, jueces y servidores judiciales algo parecido a lo que les dije antes, y es no es inteligencia artificial en abstracto. Hay unas herramientas disponibles para todo tipo de tareas con diversos tipos de riesgos y de diversas utilidades. Y les voy a decir, lo último de lo que voy a hablar es de ChatGPT y de todos los chatbots. Primero tengo que hablar de un montón de otras herramientas
mucho más sencillas y que de pronto le van a ahorrar mucho más tiempo antes de hablar de ChatGPT. Entonces les contaba, mire, hay modelos muy sencillos basados en procesamiento de lenguaje natural para hacer tareas tales como anonimizar sus sentencias. Eso es súper importante, particularmente en el mundo de lo penal. Si uno quiere proteger los derechos de protección a los datos y de privacidad, por ejemplo, de la víctima o otras personas que aparecen en el fallo judicial, es necesario anonimizar el fallo. Y anonimizar el fallo no es simplemente tachar nombres, hay que tachar mucha más información de las personas. Y hacer eso es súper dispendioso. Pero hay modelos que con un 95% de fiabilidad son capaces de ayudar en ese proceso de anonimización. Más ejemplos que se usan de hecho ya en Colombia. Textualizar las grabaciones de las audiencias. Es decir, las audiencias no duran horas, duran días. La lectura de un fallo puede durar todo lo que ustedes imaginen. Y para que esa jurisprudencia, ese cúmulo de sentencias queden accesibles el día de mañana, se necesita transformar ese audio en texto y transcribir una audiencia de unas horas o incluso de casi días de manera tradicional va a tomar semanas. Pero hoy en día muchas jurisdicciones del mundo están usando sistemas que hacen esa tarea de textualizar, nuevamente con un alto grado de precisión, no es, digamos, algo perfecto, siempre hay que revisar. Entonces son sistemas mucho menos, digamos, atractivos y que hacen luces de wow, wow, no, pero aporta un montón en reducir tiempo y en que la gente se pueda dedicar a cosas más sustanciales. Está claro, ayudaría o ayuda, de hecho, ya en agilizar, en hacer que el sistema de pronto no colapse, este tipo de cosas, pero digamos, no solo en Colombia, pero pues sí en Colombia la justicia tiene un problema grande, creemos que es el de la corrupción y todo el mundo habla de cómo, pues, cómo le va a creer a este abogado, en fin, ya todos lo sabemos. ¿Podría ayudar también a algo así? ¿O ya nos estamos metiendo en ciencia ficción también? Pues no hay que olvidarse que las máquinas son creadas por humanos. Entonces, y en la medida en que sean creadas por humanos, pues va a tener los mismos problemas de corrupción. De hecho, un caso de un sistema mucho más sencillo, que no es el sistema de inteligencia artificial, pero un caso de informática usada en el Estado colombiano. Hace muchos años, la justicia colombiana tiene un sistema para repartir los casos de manera aleatoria, para que, digamos, la gente que presente su demanda no pueda escoger a qué juez le llegue, sino que hay un sistema que aleatoriamente los asigna. Es un algoritmo supremamente sencillo, pero ese algoritmo lo intervinieron en un caso muy puntual para que le llegara una demanda a un juez puntual que había sido comprado por una persona. Hay maneras y maneras de subvertir la tecnología porque finalmente la tecnología es hecha por seres humanos. La trampa siempre estará. No tengo nada que añadir. Desde el diseño en adelante existe la posibilidad de la corrupción. Desde hace algunos meses el país, y esta pregunta es para Juan en concreto, el país está avanzando en la regulación de la inteligencia artificial en el Congreso, para articular varios proyectos que están en curso. ¿Cómo va eso? Usted que ha estado cercano y que conoce bien, ¿cuándo y cómo se va a regular? ¿Vamos por buen camino? Bueno, primero quiero contarles que Colombia hace parte de un grupo muy grande de países a nivel mundial que está buscando maneras de regular el desarrollo y el uso de sistemas de inteligencia artificial. En América Latina hay por lo menos otros 10 países que también tienen proyectos de ley y en Colombia hay casi una docena de proyectos de ley en este momento en el Congreso de la República de todos los sabores y colores. Unos más sensatos que otros, otros nada sensatos. No es la primera vez que hay proyectos de ley sobre inteligencia artificial. Muy interesantemente, desde el 2020, desde la legislatura 2020-2021 se empezaron a presentar proyectos de ley, que son proyectos de ley que en su generalidad lo que buscan es establecer unas definiciones legales de qué es un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, qué es un usuario, qué es no sé qué son los sesgos, por dar ejemplos. Luego establece unos principios que están muy en línea con las recomendaciones de la UNESCO y con los principios propuestos por la OECD sobre cómo desarrollar y usar éticamente y responsablemente sistemas de inteligencia artificial.
Y algunos de ellos son un poquito más ambiciosos y se lanzan a crear unas obligaciones de cómo desarrollar y cómo usar estos sistemas, o crean, por ejemplo, agravantes para que determinado tipo de delitos realizados con sistemas de inteligencia artificial sean castigados más duramente, como por ejemplo la suplantación de personas a través de deepfakes. Entonces, en el Congreso de la República hay un montón de proyectos de ley, pero ¿qué pasó? Que cada congresista que tiene su proyecto de ley está tratando como de ir por su camino, y es imposible tener una conversación sobre un mismo tema con 12 proyectos de ley. Entonces, en un trabajo coordinado entre el Ministerio TIC y algunos integrantes del Congreso de la República, se creó una comisión accidental, digamos que es como una comisión para un tema específico, y es para tratar de tener un proyecto de ley unificado sobre inteligencia artificial, sobre desarrollo y uso de inteligencia artificial en Colombia. Y ya hay un proyecto de ley, digamos, un borrador de ese proyecto de ley, y ya veremos qué pasa. Ahora, creo que este es el comienzo de una discusión muy larga, que esto no se va a acabar en que de pronto pasado mañana Colombia tiene un proyecto de ley y una ley aprobada, pero vendrán más. Y esta discusión se está dando, pienso yo, solamente en el Congreso o en algunos sectores, pero ¿qué tanto se está dando al público en general? Y lo hablo yo, digamos, desde el punto de vista periodista también, o sea, no tengo ni idea lo que se nos viene a nosotros, sabiendo que ya en algunos medios estamos usando inteligencia artificial, pero ¿qué tanto se está dando el debate y qué tanto estamos enseñando, capacitando, mirando en serio algo que, pues, que tenemos ya aquí? Pues no lo suficiente. Digamos que yo cada vez que logro intervenir, cuando me invitan, yo les digo, hay que madurar el debate. Hay que llegar a unas discusiones a las que no hemos llegado. Primero arrancaron con, ¿debe regularse o no debe regularse? Ya eso ya pasó de moda, eso afortunadamente ya pasó de moda. Ya la pregunta es más bien es cómo regular y qué regular y por qué, y no tanto, digamos, entrar a las dicotomías de sí o no. En la Universidad de los Andes, desde noviembre del año pasado, montamos una mesa de trabajo multiactor en donde se sientan representantes de los 3 poderes públicos, la academia, las empresas, organizaciones de la sociedad civil, y desde entonces hemos ya realizado 6 sesiones de trabajo generando insumos concretos para el Congreso de la República precisamente. Pero ese es un espacio muy concreto, muy interesante, y ha habido 5 audiencias públicas también en el Congreso de la República desde el 2022 hasta hoy. Pero como decía, no es suficiente, porque voy a agarrar algo que dijo Juni, y es que estas discusiones son sobre la sociedad en la que queremos vivir. No es sobre una tecnología, no es sobre cómo se usa una herramienta en la justicia, que es lo que vamos a discutir hoy, es una discusión sobre la sociedad en la que queremos vivir. Y hoy tuve una reunión precisamente con integrantes de esa comisión accidental del Congreso de la República y les dije, no se les olvide, no se les olvide que realmente lo que está de fondo es que ustedes respondan en qué sociedad queremos vivir. Un ejemplo, va a haber una lista en ese proyecto de ley de sistemas de inteligencia artificial que tienen un riesgo inaceptable para la sociedad. Entonces hay que hacer la lista de cuáles son esos usos y esos sistemas inaceptables. Había uno que no estaba y yo les dije, pues piensen a ver, ustedes quieren un estado vigilante, ustedes quieren un estado que pueda a través de reconocimiento facial y usando cámaras que estén apuntando a lugares públicos, el estado pueda saber con quién se reúne alguien, con quién está físicamente alguien en un espacio público. Solo queremos un estado así, porque eso es en últimas la discusión que hay que dar. No es un tema de tecnología, sino de qué queremos, qué rol le estamos dando al estado. Volviendo un poco como a la película y retomando lo que dice el profesor Ayuni, ¿usted cuál ve que sea el mayor riesgo de la inteligencia artificial en la justicia, hablando concretamente, y cuál el mayor beneficio? Pues el mayor beneficio es eficiencia, y nuevamente volviendo al tema de sacar sentencias más rápido, y cuando uno se imagina a los juzgados atascados de archivos, pues eso suena como muy atractivo. Pues para mí el mayor riesgo es sacar la humanidad de la ecuación. Y cuando digo sacar la humanidad de la ecuación, estoy pensando en cosas como, por ejemplo, que nuestro sistema penal ha decidido que es preferible un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Y una inteligencia artificial lo que haría con base en probabilidad es mandar a muchos inocentes a la cárcel basado en la probabilidad de que sea culpable. Mientras que la regla con la que funcionamos es si existe la posibilidad, si existe la duda,
esa persona es inocente. Y eso es una decisión de en qué sociedad queremos vivir. Creo que un sistema como este anula ese tipo de decisiones de sociedad deseable. Bueno, yo, en cuanto al beneficio, es verdad que algunas herramientas pueden hacer el trabajo más eficiente. Los ejemplos que di creo que son súper ilustrativos. Yo también quiero darle reflectores a otro punto que busca la justicia, y es el acceso a la justicia, porque la justicia no solo hacer las cosas más rápidas y más efectivas, sino también darle más acceso a gente que no puede acceder. Y hay herramientas que también lo permiten. Entonces, herramientas de traducción simultánea, digamos, verbalmente o en texto. Herramientas, por ejemplo, les voy a dar un caso de un juez en Argentina que me pareció un uso muy razonable de ChatGPT. Yo creo que en general usar ChatGPT para tareas judiciales es una pésima idea, pero esta idea de un juez argentino a mí sí me gustó, y es que él decidió de manera tradicional sobre un caso en donde una mujer estaba solicitando ser declarada compañera permanente de una persona que ya había fallecido, y por lo tanto pues tener unos derechos en la sucesión. Y el juez al final dice, no, basado en la evidencia y en los hechos, usted no puede declarar que usted fuera compañera permanente y por lo tanto no va a heredar nada. Pero el juez estaba muy preocupado porque en el proceso se dio cuenta que esa mujer tenía un nivel muy bajo de escolaridad y que muy probablemente no iba a entender nada de su decisión. Y aún peor cuando negó las pretensiones. Entonces el juez lo que hizo es, vea, yo voy a anonimizar mi sentencia y voy a pedirle en este caso el uso de ChatGPT, que basado en ese fallo, le redactara un párrafo de 100 palabras en lenguaje claro y accesible para tratar de que esa persona pudiera leer y entender el fallo. Y eso me pareció un excelente uso de esa herramienta, y es un tema de acceso a la justicia. Ahora, creo que de los riesgos ya hemos hablado antes, pero ciertamente pues, el riesgo más grande, en mi parecer, es una vulneración masiva de derechos fundamentales. Ok, listo. Ya para finalizar, sin hacer mucho spoiler, ¿cómo votarían ustedes el referendo de justicia artificial? ¿Un sí o un no? No, claramente. Sí, no. Ok, perfecto. Los dejamos entonces con la proyección de la película y le recordamos a las personas que están online pues el tráiler. Gracias. Bueno, muchas gracias. Querían democratizarlo todo. Se trataba de redistribuir el poder. El objetivo es dotarnos de un marco legislativo que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la administración de justicia. Millones de procesos de todos los juzgados de este país, simultáneamente y en menos tiempo de lo que tarda un funcionario de justicia en tramitar su baja por depresión. El sistema no está listo. Alicia, los inversores están esperando un lanzamiento y los gobiernos también. No es el momento. En cuanto se apruebe el referendo, las sentencias de Tente dejarán de ser recomendaciones. Te daré acceso al algoritmo de cualquier parte que quieras conocer. ¿Es lo que marca la ley? La ley. No me jodas, Carmen. Cuando eliminas del proceso los condicionantes humanos como la ideología, la emocionalidad, los sesgos de raza, de género o de clase, el ciudadano las percibe más justas. Ten cuidado. ¿No te dijeron nada? Me estáis espiando.